Le damos los buenos días a Juan Pablo Tosar. Él es biólogo molecular, investigador y profesor adjunto de la Facultad de Ciencias e investigador del Instituto Pasteur. Por segunda vez, la revista Nature lo reconoce por un artículo. En este caso, el artículo se llama En la huella del ADN viajero. Y quizás empezar por allí, contándole a la gente un poco qué es exactamente el ARN, que ahora cada vez lo escuchamos más, y a la vez cuál es el núcleo de esa investigación que hizo que una revista tan importante, tan prestigiosa, lo incluyera entre sus artículos, tu investigación junto con el equipo de la Facultad de Ciencias y del Instituto Pasteur. Bueno, buenos días, Ana María, un gusto conversar al respecto. Lo primero, digamos, que quisiera, simplemente por un tema de comodidad personal, aclarar es que esto que salió en la revista Nature es un artículo, pero más de corte periodístico. No es un artículo que nosotros hayamos publicado científico en esa revista. Esto lo aclaro por si hay gente vinculada a la ciencia, digamos, escuchando. Es como que tenemos esos dos tipos de los artículos que publican los investigadores con mucho dato y mucha densidad de datos. En ese sentido, nosotros hemos publicado, digamos, otros artículos en otras revistas, pero puntualmente aquí lo que hubo es una reseña más periodística, si se quiere, de nuestra línea de trabajo. Ahora, ¿de qué se trata esa línea de trabajo? Como bien decía, sobre el ARN viajero o ARN extracelular, como lo llamamos. Bueno, lo primero sería partir de la base un poco de qué es el ARN, ¿no? O sea, ahora con el tema de las vacunas de ARN es una palabra que de repente resuena, pero a veces no porque lo escuchemos muy seguido terminamos de calar con el concepto. Por ahí nos tenemos que remitir al ADN, y yo prometo ser breve. El ADN es donde se almacena la información genética de nuestras células. ¿Y esa información para qué sirve? Bueno, almacena las recetas para fabricar las proteínas de la célula, que siempre las vimos como que son las que hacen todas las funciones, toda la acción, todo el accionar celular, se lo adjudicamos a las proteínas. El ARN, dentro de ese contexto, durante décadas se lo vio como un intermediario entre el ADN y las proteínas. Es decir, que el ADN, para poder formar proteínas, tenía que copiarse a ARN mensajero, justamente, y ese era un mensaje que en la célula se usaba para hacer proteínas. Con el tiempo se vio que el ARN tiene bastante más control de lo que se pensaba, y controla esos procesos celulares, entonces empezó a ganar cada vez más popularidad. En el caso de las vacunas de ARN, estamos hablando de ese ARN mensajero intermediario entre el ADN y las proteínas. Los tipos de ARN que estudiamos nosotros son esos más controladores, porque creemos que su estudio puede ayudarnos a entender las bases moleculares de varias enfermedades. Y en particular, y no me quiero extender mucho, lo que miramos es el ARN no actuando dentro de los límites de la célula, sino fuera, y su capacidad de actuar a distancia sobre otras células. Entonces es una línea de investigación, digamos, que se sigue en distintas partes del mundo, que tiene bastante potencial porque nos ayudaría a entender cómo las células se comunican entre ellas, y además tiene un costado en el diagnóstico de enfermedades. Ahora vamos a ir a ese diagnóstico, pero ya me gustaría meterme en el tema de las vacunas, porque se señala que una de las cosas más interesantes que ha hecho Pfizer es precisamente basar su tecnología. De repente lo expreso no de la manera más correcta, sabrás tú y la gente disculparme, que Pfizer, parte del núcleo de su tecnología es utilizar ese ARN viajero. ¿Es así? Sí, básicamente en el caso igual, incluso de Pfizer, en realidad es una compañía alemana que es BioNTech, los que se estaban dedicando propiamente a eso. Muchas veces la industria farmacéutica va adquiriendo, digamos, emprendimientos más pequeños, pero esta tecnología del ARN usado para vacunas hace, si se quiere, el proceso inverso de lo que estudiamos nosotros, porque nosotros estudiamos el ARN que sale de las células, y cómo las células lo liberan, el ARN propio. Y las vacunas de ARN se tratan de hacer ingresar ARN a las células,
ARN, digamos, fabricado, que es la vacuna, y de alguna forma engañar a las células para que crean que ese ARN le pertenece. ¿Y qué hace la célula con ese ARN? Dice, bueno, este es un ARN mío, y lo voy a convertir en proteínas. Ahora, ¿qué información guarda el ARN de las proteínas? El ARN de las vacunas, perdón, de Pfizer o de Moderna, la información para fabricar una de las proteínas del virus. Entonces la célula, engañada, pensando que es un ARN propio, fabrica una de las proteínas del virus, la presenta en su superficie, como, bueno, la decoro, la pongo en el tejado de casa, y el sistema inmune allí la reconoce y monta una respuesta inmune contra esa proteína y por tanto contra el virus. Entonces, tiene una similitud, pero nosotros ponemos énfasis en estudiar el ARN que de la célula que sale, y las vacunas buscan desarrollar una tecnología para hacer ingresar ARN desde afuera a la célula. Pero hay muchos procesos moleculares que son los mismos, ¿sí? Por más que nosotros no somos un grupo que trabajásemos en vacunas o que trabajemos actualmente en vacunas. Tú señalabas antes de mi pregunta que, bueno, que esto permite reconocer o anticipar en enfermedades. A través de exámenes complejos, invasivos, o a través de exámenes más sencillos, porque en el artículo tú señalás que, bueno, que a través de exámenes muy sencillos como de sangre o de orina, se pueden detectar esas anomalías, y eso realmente es como muy interesante también, muy importante para las personas, digo. Exacto, ese es un poco el foco está puesto allí. O sea, el gran impulso que ha tenido este campo del ARN extracelular en los últimos tiempos obedece a dos razones principales. La primera es comprender la biología, porque estos son mecanismos moleculares que, por más que son nuevos para nosotros, porque recién los empezamos a entender, están allí hace millones de años y por tanto deben estar jugando roles importantes. La otra razón es lo que bien decías, la capacidad de diagnosticar enfermedades leyendo estos ARNs, pero a través de análisis no invasivos, a través de análisis de muestras de sangre o de orina, que nosotros podamos, digamos, muestras que nos podamos sacar de forma rutinaria, no porque estamos enfermos o porque hay una sospecha de enfermedad, no porque fuimos al hospital con síntomas y el médico que nos atendió nos mandó un análisis de sangre, sino todos los años podríamos eventualmente hacer una donación de sangre, y si se secuencia, pues también necesitamos que sea barato también, y sea simple de implementar, secuenciando todos los ARNs en esa muestra, uno podría decir, bueno, está todo normal, estos son el conjunto de ARNs que normalmente encontramos en la sangre, o detectar alguna anomalía. Y eso sería una señal de alerta, no sería un diagnóstico en sí mismo, pero sería una señal de alerta como para, bueno, estudiar a la persona, digamos, que donó esa muestra con más detalle. Eso permitiría, esto en la jerga más científica, amiga, se llama el análisis de biopsias líquidas, porque es como que uno saca un muestreo del cuerpo, pero de forma no invasiva. Y si esto ayudaría a detectar enfermedades antes de que se manifiesten los síntomas, antes de que las personas que tienen esas enfermedades lo sepan, eso puede tener un enorme impacto en las posibilidades de éxito terapéutico, sobre todo en enfermedades como el cáncer, cuya una de sus problemáticas principales es justamente el diagnóstico tardío, porque la enfermedad a veces está años en el organismo o meses creciendo, y uno no tiene, digamos, no lo nota hasta que ya está en un estado avanzado. Si a partir de un análisis de sangre o de orina eso pudiera detectarse, bueno, creemos que puede ser un diferencial muy importante. ¿Y cómo descubriste tú con tu equipo de la Facultad de Ciencias y del Instituto Pasteur que estaban ante algo interesante, esto de encontrar bueno, el ARN que viaja, que va por la sangre, pero que no está dentro de las células? ¿Cómo es que se dieron cuenta que, bueno, que estaban ante algo que era realmente importante? Porque a veces de pronto no es tan sencillo darse cuenta. Sí, te agradezco la pregunta porque creo que siempre está muy buena, hay mucha información en el contar las historias, ¿no? Detrás de los mensajes. En este caso, primero que esto no es
no es un descubrimiento nuestro, de nuestro grupo. Hay mucha gente en el mundo trabajando en estos ARNs extracelulares, pero te puedo contar brevemente cómo llegamos nosotros a este tema. Entonces, esto arranca mucho antes, digamos, de que yo ingresara al laboratorio de genómica funcional del Instituto Pasteur, que dirige el doctor Alfonso Cayota, del Hospital de Clínica de la Facultad de Medicina. Como ves, hay muchas instituciones involucradas, y allí una compañera, María Rosa García, está haciendo el doctorado estudiando el Trypanosoma cruzi, que es un parásito, ¿sí? Es decir, y sus resultados de investigación le fueron mostrando que ciertos ARNs que venía investigando en ese parásito eran liberados hacia afuera del mismo. Y eso fue un resultado, digamos, de esos medios llamativos. Tal vez influía porque poco tiempo antes se había mostrado lo mismo a nivel humano. Y luego, cuando comencé el doctorado allí, bueno, lo que quisimos era estudiar esos fenómenos, pero ahora en un contexto de células humanas y células, digamos, tumorales, y ver qué pasaba, qué de eso que habíamos visto en los parásitos podíamos ver en humanos. Y bueno, ahí empezó un largo camino que arrancó en el año 2012, y desde entonces medio que esta ha sido nuestra línea de investigación principal. Yo terminé el doctorado en 2016, y al ganar, digamos, un cargo de responsable del grupo Facultad de Ciencias, seguimos tratando de aportar a esa temática, más del lado de desarrollo de tecnologías nuevas para poder medir estos ARNs. Y como te decía, si bien se trabaja en todo el mundo en esta temática, tal vez nuestra impronta más personal o más local ha sido poner el foco en un subtipo de ARN extracelular, que es todo lo que no se haya... Las células liberan hacia afuera una especie de cápsulas, de pedazos de ellas mismas, que llamamos exosomas. Y te diré que casi todo el mundo que estudia el ARN está dentro de esos exosomas. ¿Por qué no el que está afuera? Porque el que está afuera está desnudo y desprotegido, y el medio extracelular y la sangre son muy hostiles para el ARN, porque tiene unas enzimas que se llaman ARN asas, cuya función es degradar el ARN. Entonces hubo como una idea de que el ARN que no estuviera protegido no iba a ser de utilidad, porque iba a ser rápidamente degradado. Y una vez vi un graffiti que decía, como no sabía que era imposible, fue y lo hizo, digamos, tal vez por ser un poco naive, nos pusimos a estudiar ese ARN que en realidad tiene todas las de perder, y llegamos a la conclusión de que es mucho más resistente de lo que pensábamos. Y luego empezamos a ver que hay mucho más ARN fuera de esas cápsulas que dentro, y por tanto ahí descubrimos todo un mundo por explorar en lo que estamos ya hace bastante tiempo, y hoy día a nivel internacional creo que se nos reconoce ese lugarcito dentro de la comunidad científica internacional que ha venido estudiando estos temas. Hemos hecho algunos aportes, digamos, creo que significativos a la temática, que han sido recogidos por la revista Nature en un artículo también periodístico, pero que se publicó el año pasado, que sí fue más extenso y puso más la mira en ese trabajo, digamos, concreto. Así que bueno, esa es un poco la historia. Como ves, no es una historia personal ni una historia local, es una historia, digamos, de trabajo grupal, tanto a nivel de nuestro país como en intensa conexión con grupos de investigación en el exterior. Tú en un momento también señalás que tener recursos limitados nos vuelve más creativos. ¿Cómo es eso? Bien, porque de nuevo, como dice el dicho, a veces la necesidad es la mejor maestra. Yo creo que aquí tenemos una buena maestra, que es nuestra universidad, donde me formé y donde ahora también trabajo como docente. Y creo que la formación científica de nuestros jóvenes en ciencias es buena, pero es buena sobre todo porque pone el énfasis en la parte del pensamiento crítico, analítico, y entender las razones que subyacen a las cosas. De repente no es tan... Los estudiantes no salen con tanta experiencia de manejo de tecnología, obviamente por razones obvias, pero sí con muy buena idea de los fundamentos de las cosas. Entonces, a veces el dominar los fundamentos te permite encontrar soluciones
ingeniosas para paliar algún inconveniente puntual que puedas tener, que no es lo atamos con el hambre en el sentido de una solución de mala calidad, sino una solución de buena calidad que funciona, pero que de repente no es la más estandarizada, porque hoy día la ciencia en el mundo está muy estandarizada y casi todo se compra hecho. Entonces, de hecho, ya cada vez pasa que hay menos científicos con la capacidad de fabricar, digamos, sus propios reactivos con los que se va a trabajar, ni que hablar instrumentos. Entonces aquí tenemos un poco la obligación, no hay otra manera de ser un poco más, de bypassear algunos inconvenientes, algunas carencias que podemos tener. Obviamente que por temas presupuestales, porque aquí los proyectos de investigación, si lo comparamos con países desarrollados y que han apostado a la ciencia como motor de desarrollo, los proyectos de investigación son igual de difíciles de obtener, pero son de la quinta parte o de la décima parte del monto en dólares americanos. Y los reactivos que tenemos que comprar los tenemos que importar, a veces a través de intermediarios, o sea que terminamos pagando más por menos. Pero trascendiendo la cuestión presupuestal, hay cuestiones logísticas. Yo para hacer experimentos, digamos, el abordaje nuestro es puramente empírico, necesitamos hacer experimentos, comprar reactivos, enzimas, todo eso hay que importarlo de afuera, y a veces demorás 2 meses o 3 meses desde que uno pone la orden de compra hasta que llega el reactivo a las manos. He hecho instancias de investigación en centros de referencia en el mundo, y puedo asegurar que los mismos reactivos, además de comprarlos más baratos, uno los pide un jueves y llegan un viernes o al lunes siguiente. Y eso cambia completamente la dinámica de trabajo, porque ahí estás diciendo, podría hacer tal experimento. Voy, pido las cosas que tengo que precisar, digamos, para hacerlo, y al otro día lo estás haciendo. No hay una limitante ni económica ni logística. Aquí en realidad es, bueno, quisiera hacer este experimento. Ahora, ¿qué fondos tengo para hacerlo? Y tengo los activos necesarios, y si no los tengo, los tengo que adquirir, y entonces me van a llegar en 3 meses. Y porque eso sería estéril, sino que activa un músculo, que es decir, de buscarle la vuelta. Y muchas veces la vuelta pasa simplemente por la solidaridad y por conversar con los compañeros de trabajo que tenemos en los laboratorios al lado, porque a veces allí tienen en la heladera del laboratorio al lado el reactivo que yo necesito hoy, y yo tengo el que ellos van a necesitar mañana. Entonces, teniendo un buen relacionamiento entre colegas y potenciándonos al máximo, y con un poco de creatividad para buscarle la vuelta a las cosas, creo que es como se puede hacer ciencia en Uruguay, y se puede hacer ciencia en Uruguay con un nivel internacional, digamos, muy bueno, porque aquí no hay condescendencia en esto. Para demostrar algo hay que demostrarlo de la forma como se demuestra, no hay atajos. Quizás se puede hablar no de algo positivo, pero de una enseñanza importante que dejó todo el COVID y esta pandemia, es la importancia del desarrollo científico. Creo que después de la pandemia, en el Uruguay al menos, creo que es extensible al mundo, nadie puede discutir la importancia, y lo digo porque, bueno, yo en mi larga carrera de periodista, cuántas entrevistas hice vinculadas con la ciencia necesita más presupuesto. Creo que hoy nadie discutiría esa máxima. Sí, yo opino igual, lo he dicho en alguna otra entrevista, y algún querido conocido me ha tratado un poco de naive, pero yo realmente soy optimista respecto del futuro de la ciencia, porque como bien decís, la pandemia no es que haya generado, ha generado transformaciones a todos los niveles, ni que hablar, pero desde el punto de vista de la ciencia no es que la haya mejorado o transformado, pero ha hecho que todos los uruguayos, digamos, independientemente de qué hagamos, hayamos sentido en carne propia los embates de un virus, ¿sí? En este caso, pero podría ser otra cosa, y cómo desde la ciencia, desde la academia, pueden surgir, digamos, si tenemos un sistema científico andando, entonces tenemos soluciones. Y también podemos ver
las cosas que nos perdimos por no tener un sistema científico de repente más fuerte o más aceitado en determinados temas, particularmente todo el tema, digamos, de desarrollo de vacunas y ensayos clínicos en humanos. En esa parte, creo que el Uruguay como un todo estaba más, digamos, debilitado, si se quiere, y bueno, y ahí pudimos ver, en el tema, digamos, de todo lo que es el testeo y la parte más virológica, donde hay una comunidad de virólogos muy fuerte en Uruguay, muy bien integrada en el mundo también. Ahí pudimos vivir en carne propia, ¿no? O sea, en 2020 nos fue muy bien, no por casualidad, no digo que hay un factor fortuna que siempre está en todo, pero a eso hay que ayudarlo, ¿no? O sea, fue con el testeo masivo, el rastreo de casos a nivel del Ministerio de Salud Pública. Yo estoy hablando atrevido de temas que de repente no domino tanto, pero tengo entendido como ciudadano que se han sofocado muchos, que se apagaron muchos pequeños focos, y eso era, digamos, por capacidades que directamente del sistema académico se pusieron al servicio del país. Y bueno, eso lo experimentamos. Y también experimentamos justamente decir, pucha, de las cosas que podríamos haber conseguido, de haber tenido ciertas áreas de la ciencia más sólidas. Porque lo que es clarísimo es que estas cosas no se pueden construir de la noche a la mañana. No es, hay un virus, necesitamos vacunas, bueno, científicos hagan vacunas. No, me llevaría 15 años, 20 años, digamos, realmente consolidar un núcleo fuerte en el desarrollo de vacunas, por ejemplo, que involucre también, obviamente, al sector productivo y que genere trabajo, ¿no? Y que genere, o sea, no solo a nivel científico, la ciencia no mueve solo la aguja de la ciencia y del conocimiento. Pero bueno, esas son cosas que creo que acá estoy hablando, digamos, como mero, como simple ciudadano, porque no son temas que escapan totalmente a mi especialidad, pero que todos más o menos las hemos vivido en carne propia, y creo que ahora es más fácil, ya no es un discurso, digamos, sino que es algo que está validado por la realidad. Sabemos que es así, y ahora lo que tal vez habría que discutir es, bueno, qué voluntad hay de empezar a apostar al conocimiento como palanca, digamos, del desarrollo del país, que creo que es algo que nadie discute. Tal vez se puede discutir el momento, si hay que empezar ahora, ¿no? Pero bueno, yo soy optimista, y me parece que esto es una discusión que trasciende ya a partidos políticos y filosofía, ¿no? O sea, en ese sentido, soy optimista. Y simplemente una anécdota: yo ingresé a Facultad de Ciencias en 2004, y realmente tenía mucha incertidumbre respecto del futuro, y cuando mencionaba que iba a estudiar la licenciatura en bioquímica, incluso a nivel familiar, tenía, porque la gente que a uno lo quiere se preocupa por uno, ¿no? Y por el futuro, y dice, eso es muy raro, eso en Uruguay no existe, no se puede hacer. Y no fue hace tanto tiempo atrás. Y hoy día cualquier joven, digamos, que diga, no, quiero ver si estoy considerando la posibilidad de dedicarme a la ciencia, lo que escuchás es, eso es el futuro, ¿no? Entonces hubo un cambio de mentalidad a nivel colectivo, y para mí eso es fundamental, porque si eso no pasaba, entonces no va a pasar un montón de otras cosas. Y bueno, obviamente que todavía hay mucho para mejorar y mucha tuerca, digamos, para apretar, pero mal o bien tenemos un sistema científico y una comunidad académica de la cual creo que nos tenemos que sentir orgullosos como país, pero no para dormirnos en los laureles, sino para explotarlo mucho más, porque creo que tiene mucho más para dar. Juan Pablo, gracias por la entrevista, ¿eh? Muchas gracias de veras. No, muchas gracias a vos, Ana María, y bueno, nada, la verdad que disfruté mucho del intercambio.